Es un honor presentar a Marcela Valencia, con quien vamos a charlar unos minutos. Marcela, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por permitirnos dialogar una media horita aproximadamente sobre justamente distintos aspectos. Pero me encantaría, si te parece, Marcela, que empezar hablando de lo que van a presentar, del espectáculo que van a presentar en Manizales. Claro, mil gracias por la invitación. Bueno, este nuevo espectáculo se llama 25 cosas. Casi siempre después de hacer obras, digamos, un poco fuertes con la temática de nuestro país, por ejemplo, cuando hicimos Labio de Liebre, que tiene que ver con las víctimas, después hicimos Yo no estoy loca, que es una comedia. A nosotros nos gusta la comedia. Y después de Historia de una oveja, que tiene que ver con todo esto del desplazamiento, nos metemos a 25 cosas, a un tema que, digamos, no hemos tratado. Ya estamos haciendo, hemos hecho 4 funciones. En Bogotá el público la ha recibido muy bien. Se llama 25 cosas porque le entregamos al público muchísimas cosas y lo tenemos participando durante todo la presentación nuestra. Y bueno, hablamos de todo con este cambio de gobierno nuevo, empiezan a salir una cantidad de personas con relación a la inclusión, al progresismo. Incluso en la vida nos damos cuenta que ahora se habla de otro tipo de relaciones afectivas, ya no es él, ella, bueno, una cantidad de cosas que juegan y que uno no sabe si es real, si es una tendencia, si es una moda. Entonces lo que plantea en 25 cosas es poner como todo esto en el escenario y parte de todas maneras de una comedia. Es una mujer conservadora, xenófoba, me hecho con una cantidad que de pronto ella pierde la memoria y se despierta siendo una mujer incluyente, que ama a los inmigrantes, que todo le parece lindo, que hace meditación, que quiere relaciones múltiples, que practica el sexo grupal, cuando por otro lado era una mujer que escribía unas cosas aterradoras. Y un poco en Colombia, no sé si en toda Latinoamérica, a veces uno entre esta cosa de izquierda y derecha que nos mantenemos en Latinoamérica, uno a veces encuentra cosas como en los perfiles Dios y patria, Dios y patria, y una cantidad de personas que todo el tiempo van a misa, pero de pronto a nuestra vicepresidenta, que es una mujer afro, le dicen que es un simio, pero estamos enmarcados en Dios, ¿no? Y si de verdad, yo no soy creyente, pero si la gente que es creyente lee la Biblia, pues Dios dice, amémonos los unos a los otros como somos, ¿no? No importa qué religión, qué color de piel tengamos. Entonces, como que tratamos de poner estos temas incluyendo al progresismo, porque entonces ahora todos seamos incluyentes, seamos lindos, seamos bonitos, volvámonos vegetarianos, volvámonos animalistas, y eso que yo soy animalista. Entonces de eso Sí, se trata 25 cosas. se nota el animalismo por los perritos que están ahí atrás, ¿no? Y aquí están, ay, ya se fueron, se Sí, sí, cambiaron para el otro pero lado. recién uno se asomó, hermoso, hermoso, hermoso. Marcela, ¿y cuándo van a presentar este espectáculo? ¿Te acordás los días que van a estar en el festival? Nosotros estamos el 8 en la Universidad Nacional, tenemos 2 funciones a las 6 y a las 8, el 8 de Buenísimo. octubre. Qué bueno, qué bueno. Marcela, todo el mundo sabe que formás parte del grupo Petra, que es realmente uno de los grandes referentes en el teatro iberoamericano. A mí me gustaría que nos cuentes un poquitito cómo descubriste tu vocación, cómo fueron esos primeros pasos antes de entrar en el grupo Petra. Pues yo no puedo decir que yo fui una niña que soñaba ser actriz, porque realmente yo incluso en algún momento pensé ser monja. Y realmente terminé Pero muy... en serio, no. Sí, es en ¿En serio, es serio? en serio. Tal vez
Y eso que mi familia pues es católica, yo nací en un país católico, pero no era una familia que me impusiera ir a misa y todas esas cosas, de pronto no sé. Pero yo salí muy, muy joven del colegio, tenía 15 años cuando ya terminó, y uno se siente como muy, como, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y no me pregunten por qué. Yo no sé si soy muy escéptica en todo. Me da miedo pensar que hay un destino trazado para la gente, porque siento que uno se puede volver mediocre. Ah, bueno, pues como eso era lo que me tocaba, pues así. Pero no me pregunten por qué me inscribí a la escuela de teatro. Yo nunca dije, es que yo quiero ser actriz, y ni participé. En mi colegio no era que hubiera mucha participación cultural, pero lo poco que había tampoco, ni me metía a una tuna, ni cantaba, nada, nada, nada. Todo lo contrario, era una mujer que me gustaba mucho al aire libre y el deporte. Por ejemplo, siempre hice deporte y me inscribo a la escuela de teatro, paso, y justo ahí me encuentro con Fabio Rubiano. Y ahí sí, como le digo, el destino, el azar, la providencia, nos junta siendo muy jóvenes, y hoy ya cumplimos 37 años. Qué Entonces, cuando bárbaro. ya hablamos en la escuela de teatro y empezamos a trabajar, ay, claro, obviamente ya me interesa esto como actriz. Empezamos a estudiar en dramaturgia nosotros, dramaturgia latinoamericana. Nuestro maestro pues es Santiago, o fue Santiago García. Empezamos a trabajar en el taller de él, también en la escuela, y ya uno se mete ahí y empezamos a trabajar como unos nuevos lenguajes, unas nuevas propuestas, y bueno, hoy ya llevamos 37 años de trabajo. Qué bárbaro. Y Marcela, ¿cómo fue que nació el grupo? ¿Cómo fue que apareció esta idea de juntarse y armar el grupo, ponerle un nombre y empezar a trabajar? Pues éramos como tres. Éramos Fabio, otro compañero, y yo, que nos reuníamos por las tardes en mi casa y estudiábamos textos de dramaturgos latinoamericanos, y empezamos a decir, bueno, hagamos esta obra. ¿Cómo la hacemos? Estudiamos. Fabio dice, bueno, pues yo la puedo dirigir, y fue como una cosa muy incipiente. Nosotros nunca dijimos, mire, vamos a formar un grupo y vamos a hacer esto y queremos estar 35 años. No, de hecho, si yo volteo a mirar, digo, ¿en serio ya pasaron 37 años? ¿En serio resistimos tanto, Jorge? Porque tú sabes que hacer teatro en Latinoamérica no es fácil. Yo he No, tenido momentos muy duros de pensar y de decir, ¿yo por qué escogí esto? Porque todos sabemos lo duro económicamente que también es. En estos momentos yo me siento muy feliz con mi profesión, pero es como cuando tú has sembrado y arado la tierra y sembrado, y empiezas a recoger los frutos, pero sigue siendo muy difícil. Nosotros en estos momentos tenemos apenas 5 años con una casa, siendo un grupo de 37 años, donde se la debemos toda a un banco, porque toda, o sea, trabajamos para pagar unas cuotas gigantes que se van en intereses. mm, Entonces, no sabemos uno de verdad, es que esto tiene que ser de pasión, es de la única manera, y de trabajar todos los días, y de corregir y de escuchar, porque a nosotros sí nos interesa el público, escuchar, no hacer una cosa hermética donde, ah, no, nosotros presentamos esta obra y miren a ver si les gusta o no. Tampoco mm, decir, a ver, público, ¿qué quieren ver? Porque seguramente haríamos teatro comercial. claro. Y no estamos enmarcados en eso, pero sí en estar atentos, y sobre todo, Jorge, para mí, en ser humildes, en poder aceptar los errores, los desaciertos, y poder construir y mejorar. Marcela, por ejemplo, si nos tuvieras que contar cómo trabaja el grupo, por ejemplo, para esta nueva obra que van a presentar el sábado, me encantaría que nos cuentes un poquito el proceso de trabajo. Por ejemplo, ¿se ponen de acuerdo en un tema? ¿Cómo llegan a ese tema? ¿Cómo son los primeros pasos? ¿Cómo distribuyen los roles dentro del grupo? Nosotros realmente, aunque venimos de la Escuela de Santiago, que es una creación colectiva, no hacemos creación colectiva. Nuestro director y dramaturgo es Fabio Rubiano. Fabio Ujú. generalmente llega y dice, mire,
esta es la obra y ese es el tema. En un 90% entrega la obra terminada. Pero Jorge, sabemos que los actores escribimos en el escenario, ¿cierto? No es lo mismo que una actriz, todas las actrices o actores somos diferentes, le imprimimos un sello. Y de ahí, Fabio, a veces tenemos procesos donde él nos rota por todos los personajes y después dice, yo quiero que tal haga esto, tal. Otras veces dice, mire, es esto y este es el reparto. Pero Fabio es una persona muy generosa como director y como dramaturgo. No tiene ningún problema en quitar una escena si no funciona. A veces las escenas funcionan en la escritura, pero no en la puesta. Y no tiene ningún problema con escuchar a un actor que dice, mire, es que yo estoy conflictuada con este personaje porque me parece que tal cosa. Y él dice, aclarémoslo y perfecto. Por ejemplo, 25 cosas que teníamos muchas dudas y preguntábamos y él mismo corrigió y decía, oiga, sí, tienen razón. Y sobre los ensayos se hizo escrituras de ciertas escenas. Entonces, en esa medida uno podría hablar de creación colectiva, pero no podemos decir que el grupo se reúne y dice, bueno, hoy vamos a tratar el tema de las víctimas, por poner, no. Fabio llega con las obras porque tenemos un director y un dramaturgo. Y de hecho, nosotros no nos consideramos un grupo porque sabemos que es muy difícil. Nosotros ya quisiéramos poder tener un grupo de 5 o 6 y decirle, mire, nosotros les pagamos tanto al mes y no se vayan. Claro. No lo podemos hacer, Jorge. Y muchos de nuestros actores hacen, nosotros también hacemos cine, hacemos televisión, hacemos teatro. Los actores van y vuelven. Claro, tenemos unos que ya llevan con nosotros 10, 15 años y casi siempre buscamos en un nuevo montaje invitar gente recién egresada de escuela o incluso que esté estudiando y digamos un actor que no pertenezca al Petra, pero que ya sea un actor que tiene, pues que tiene como una trayectoria, porque precisamente nos gusta rodearnos de esas personas de la juventud, ¿en qué están hablando? Y eso, así se conforma el Teatro Petra. Claro, qué bueno. A mí me gustaría preguntarte si hay alguna, no sé, perspectiva constante en el grupo, si hay alguna mirada ideológica en una determinada dirección, o no la habría, digamos, por ejemplo, si nosotros, vos recién hablabas del maestro Santiago García, ¿no? Por ejemplo, diferencias no solo por el tema de pronto de esto que llamabas la creación colectiva, pensando también en Buenaventura, sino también diferencias en cuanto a la mirada, ¿no? Respecto del mundo. Podríamos decir que hay una mirada digamos, de Petra en relación a un posicionamiento ideológico, estético, político, o en realidad de lo que se trata es de proponer una estimulación a los espectadores y a ver qué pasa con ellos, cómo resuena en ellos esa estimulación. No, claro que hay una visión. De hecho, el Petra siempre habla de lo que está pasando. Por ejemplo, en 25 cosas, es una comedia y lo tenemos claro, pero todos los temas tienen que ver con eso, con toda la xenofobia, con toda la exclusión, con todo el racismo. Y por otro lado, estamos hablando de unas cosas que socialmente pasan. Labio de Liebre es una de las obras más icónicas en estos momentos del teatro colombiano que tiene que ver con todo nuestro proceso tan duro de las víctimas, que las víctimas lo único que quieren es, díganos qué pasó con nuestros familiares, díganos dónde está, y por eso pega labio de liebre. La oveja tiene que ver con todo el desplazamiento, que claro, se convierte en un tema casi que mundial, ¿no? Pero pues claro que nosotros hablamos de lo que pasa en nuestro país y a veces yo creo que todo acto también es político. Yo no estoy loca, es una comedia, pero finalmente en Colombia, y no sé por qué razón, porque no lo hicimos con esa idea, se ha convertido en un referente feminista, precisamente porque hablamos de toda esa violencia que en Latinoamérica todavía nos toca a las mujeres, ¿no? Que las mujeres nos llaman locas porque no estamos de acuerdo, porque alzamos nuestra voz, pero al hombre que hace lo mismo no le dicen, ese tipo está loco. Ujú. Entonces, sí, Exacto. el Petra sí tiene una visión. No es que, ay, bueno, hoy vamos a hacer esto y mañana vamos a hacer lo otro. No, Fabio tiene muy claro lo que quiere mostrar
Y creo que por eso y la dramaturgia de Fabio se ha caracterizado y por eso digamos que ya tenemos un público muy fuerte que, por ejemplo, en estas 4 funciones que nos fuimos sin prensa, porque realmente nuestro estreno será en diciembre o prácticamente nuestro estreno es en Manizales y hicimos funciones un lunes, por ejemplo, que no se hace en Colombia, más o menos en Colombia se trabaja de miércoles a sábado y excepcionalmente algunos teatros los domingos. Pusimos funciones domingo, lunes y martes y se nos ha llenado la sala con boleta comprada. Eso quiere decir que hay un público atento a lo que nosotros hacemos. Tal cual, tal cual. Marcela, es muy hermoso escucharte reflexionar sobre tu modo de trabajo y el trabajo de Petra. Yo quería preguntarte, antes de meternos en el tema más específico de tu trabajo como actriz, si vos ves cambios a lo largo de estos 30 y pico de años, 37 años de Petra, si notás que han cambiado en algo, si han cambiado, por ejemplo, en determinadas decisiones, en la organización, en los posicionamientos. ¿Ves, por ejemplo, etapas en el grupo? Sí, claro, completamente. O sea, si uno ve las primeras obras de Fabio, que además la primera fue La quema de Judas de Román Chalbaud, fue una adaptación. Claro, han cambiado los temas, los lenguajes, la forma de decir las cosas, un poco más también la conciencia. De hecho, también te hablo, nosotros siempre fuimos un grupo itinerante donde nos presentamos casi en todas las salas de Bogotá porque no teníamos una sala. Ahora pasamos a tener una sala y ha sido, digamos, muy interesante porque antes uno hacía una temporada, aquí en Colombia, las temporadas para un tipo de teatro independiente duran 2 meses. Uno no puede hacer una temporada de 6 meses. Y yo siempre decía que se sentirá uno estar 6, 7 meses en temporada y resulta que ahora que tenemos la casa, estamos en temporada continua de diferentes obras, 10 meses. Entonces estamos trabajando todo el tiempo, entonces por las mañanas tenemos ensayos, por la tarde hay, no sé, conversatorios y por la noche tenemos funciones. Entonces estamos inmersos y eso hace que estemos atentos a otro tipo de cosas porque estamos 100% dedicados a esto, digamos con una madurez en la edad, en las propuestas y obviamente una responsabilidad mucho más grande. Pero por supuesto que han cambiado las cosas porque si no, Jorge, yo me pregunto, no tendría sentido, ¿no? Es como si hablo yo de Marcela, me comportara como cuando yo tenía 16 años. Ojo, no estoy hablando, ojalá también a veces uno tuviera 16 años, pero todo esto a uno le da una experiencia y cómo tratar unos temas y cómo ser, digamos, más claro en la dramaturgia. Fabio ha cambiado completamente, no completamente en su dramaturgia y en la apuesta. Recién hablabas de feminismo, ¿no? Y, por ejemplo, en Argentina es muy fuerte todo el movimiento de mujeres, ¿no? Y especialmente desde el teatro. ¿Vos pensás que de alguna manera ese movimiento te involucra y toca, digamos, la dinámica de Petra? Yo creo que sí, yo no sé si yo sería capaz de llamarme feminista, digo, dentro de lo que se enmarcan las feministas, a eso me refiero. Pero de hecho, Fabio, que es un hombre, tiene un pensamiento de mujer muy profundo, que a mí me sorprende, lo digo, a mí misma me sorprende porque yo soy mujer. Entonces, él escribe con un pensamiento feminista que está, me imagino, incorporado en él. No sé si por su madre, por sus hermanas, no sé, digamos que ya sería hilar muy delgadito, pero sí, nosotros claro que estamos atentos a eso. Y claro, Jorge, yo lo hablo yo como mujer, que lo he conversado con compañeras. Uno a los 16 años de pronto tenía a alguien, un hombre, aquí dándole besos y uno simplemente decía, por favor, no. Y ahí se quedaba. Resulta que si en estos momentos pasa, eso ya es muy grave. Y eso es buenísimo, porque entonces son cosas que uno dejaba pasar
como porque sí, y ahora ya las mujeres pueden hablar, pueden denunciar, por lo menos hablo en Colombia, bueno, yo creo que Argentina es muy parecido, y Sí, entonces sí. ya las mujeres salen y denuncian, porque es que antes eso era imposible, Jorge, y yo ahora digo, mire, por fortuna yo nunca tuve algo ni de violación, ni de abuso, ni en mi casa, ni nada, pero uno sí salía con gente que le ponía la mano aquí, uno que no, y volvía la mano y que no, y volvía la mano, o la intención de besos, y finalmente ahora eso es un acoso, pero uno lo veía como, pues es así, es así. Tal Y cual, tal cual, tal cual. Marcela, y si nos metemos con el tema de vos como actriz, ¿no? Por ejemplo, llega el nuevo texto de Fabio y vos qué haces con ese texto. Contanos un poquito de cómo trabajás como actriz. Me interesa mucho, no sé, saber si, por ejemplo, tenés algún método o tenés una técnica o trabajás de maneras diferentes según cada experiencia. pues Jorge, mire que esa es una pregunta que me han hecho y a mí me dan como nervios responderla, porque yo no creo en ningún método. O sea, yo Ajá. no, y los estudié. Y a veces yo me conflictuaba mucho aquí en Colombia con ciertos maestros que yo veía que, por ejemplo, para que una actriz sacara una rabia, de pronto le pegaban una cachetada en la cara. Y si a mí me hubieran violentado como actriz siendo muy joven así, yo creo que yo me retiro y no hubiera sido actriz. Entonces a mí eso, y todo el método de Stanislavski que todos conocemos, donde a mí eso me cuesta trabajo. Y finalmente yo lo único que creo, por lo menos, bueno, en el teatro y en el cine y en la televisión que lo he hecho, es que uno tiene que ensayar, ensayo y error, buscar, buscar. Yo no espero una clase maestra o un método infalible porque siento que no existe. A veces yo he creado personajes desde la construcción física. A mí me encanta meterme con el vestuario y me encanta hacer propuestas. Entonces, por ejemplo, Lavinia en Mosca, yo empecé desde lo físico, que aquí, que acá, hasta que se dio. Y desde lo físico empecé a trabajar, digamos, esa Lavinia, porque yo no puedo con las cosas intangibles, yo no puedo con que un director me diga, mira, es que tú vas a sentir odio. ¿Mm? ¿Qué es eso? Si a mí me dicen, es que en tu corazón tú tienes que sentir que llega el rocío de la mañana, yo digo, pero yo cómo interpreto eso. Pero si a mí me dicen, mira, tu personaje no puede parpadear porque está completamente asombrado, yo ahí lo entiendo. Entonces yo Ujú. lo entiendo desde las acciones, desde las acciones, desde el qué hacer en el escenario. Entonces a mí a veces me cuesta mucho trabajo que me echen, yo por ejemplo en el Teatro Petra nunca cogemos un personaje y decimos, bueno, tu personaje tiene 40 años, viene de una familia así, el papá le pegaba, porque finalmente Jorge, si en la escena no se ve eso, yo qué saco con tener toda esa información acá. Claro, Y claro. me ha pasado en televisión que, mira, tu personaje tiene esto. Y entro yo a la escena y le digo a alguien, hola, ¿cómo está? Ya está el desayuno servido. Entonces, toda esa información, ¿para qué me sirve? Es como si a mí me dicen, tú estás en un entierro y estás triste porque se murió tu esposo. Pues claro, Jorge, yo sé que estoy triste, a menos que es que yo haya matado a mi esposo y lo odie. Pero digamos en general, si uno está en un velorio, pues está triste. ¿Cómo hago para llegar a esa tristeza? Estoy poniendo cualquier tema. Entonces, sí, yo realmente enfrento, depende del texto, depende de los personajes y a veces me pasa y me gusta. Por ejemplo, Labio, nosotros ya llevamos más de 300 funciones. La gente uno le dice, oiga, pero usted no se cansa de hacer la misma obra. Yo ahora, Alegría de Sosa, la siento mucho más consciente con lo que tiene que hacer y cada vez en cada temporada le descubro cosas. Y yo digo, pero ¿por qué no se me ocurrió el día que estrené esto? Es estar en la tarea, en la búsqueda continua de no solamente de la creación de algo nuevo, sino que cuando tú ya lo tienes, no te puedes sentar exactamente a repetir, sino subir al escenario a jugar, a trabajar, a seguir encontrando. Vos sabés que una de las cosas que más
me impactan por ejemplo, aquí en Argentina, de las actrices y los actores, es que, como vos nombrabas antes, uno los ve en varias formas de producción diferentes, ¿no? El otro día, hablando con un gran actor argentino, Luis Machín, me decía que un día miércoles de una semana había vencido todos los récords porque a la mañana había filmado una escena de una película, a la tarde una escena de televisión y a la noche había hecho función a las 8 de la noche en el Teatro Comercial haciendo Idiota de Casanova y luego se había ido con un taxi corriendo a hacer El Mar de Noche, una obra de cámara en un pequeño teatro independiente a Pacheta, ¿no? Entonces, yo lo que le pregunté y quería preguntarte esto, si cuando vos sentís que vas, por ejemplo, de estos distintos formatos, usás una caja de herramientas diferentes. Es como si yo te dijera, tenés una caja de herramientas diferentes y cuando te toca hacer televisión son unas las herramientas y cuando te toca hacer, no sé, alguno de los espectáculos de Petra son otras herramientas o son las mismas. No, para hacer televisión son diferentes, porque en televisión a veces uno empieza por el final. Digamos, o por la mitad. Entonces, uno tiene que estar atento ahí sí a cómo va el personaje. Ah, yo estoy en la escena 35, pero ¿de dónde viene ese personaje? ¿Qué le ha pasado hasta la escena 35? El cine generalmente, el cine, lo poco, ellos tratan de llevar una secuencia, de empezar por la primera, la segunda, la tercera. En televisión uno ensaya, pero no tanto. Eso no quiere Claro. decir que sea mal. En cine uno ensaya hasta un punto porque si no se empastela. El teatro hay que ensayarlo demasiado, demasiado. El cuerpo te responde. Si en el teatro lo que no se ensaya no sale. A veces en la televisión sí pueden surgir ese tipo de cosas. Entonces, para mí son lenguajes diferentes. Pero ahora que tú lo anotas, yo he tenido cosas maratónicas, incluso las voy a tener ahora, de por ejemplo ir a Medellín con una obra, llegar a Popayán, a otra ciudad con otra, llegar a Bogotá con otra y hacer, digamos, en una semana 5 obras diferentes. Hablo de teatro, ¿no? Y uno a veces dice, a veces, como dónde estoy, claro, de todas maneras son obras. Nosotros yo creo que somos un poco rigurosos en el Petra. Nosotros siempre tenemos ensayos técnicos, por ejemplo, Lavi, que es de las obras. Mire, nosotros podemos llegar mañana a Bucaramanga y no lo sabemos, pero siempre, nunca nos presentamos sin hacer un ensayo técnico, sin hacer un ensayo de todo, porque pues uno no, lo que yo te digo, uno no puede llegar con todo fijo. Y digamos, hablando del tema de la actuación, que yo no logro expresarlo, es que en el proceso de creación, ya sea en televisión o en cine, uno hace como un clip y de pronto encontró el personaje, pero yo no puedo decir en qué momento le pasa a uno eso, porque tampoco es inspiración. Yo no me puedo sentar aquí a, no, hay que trabajar, trabajar, estudiar. Si uno no trabaja y uno no estudia, para mí la inspiración no llega. Y si tuvieras que elegir, yo, por ejemplo, acá también en Argentina, hablando con actores y actrices, te dicen, mira, yo me siento más cómodo en tal lenguaje, yo siento que es más mi lenguaje, por ejemplo, el del teatro y no el del cine. El otro día, hablando con Cecilia Roth, por ejemplo, me decía que no, al revés, que para ella la mayor comodidad es el cine y que le cuesta mucho hacer teatro, esto de poner el cuerpo todas las noches ante un público diferente. ¿Hay predilección en tu caso, Marcela? Lo que pasa es que yo, digamos, me he formado en teatro y el 90% de las cosas que hago teatro, entonces yo el teatro lo adoro y me encanta, pero amo hacer cine. A mí la verdad es que yo en lo que he hecho de cine en mi país, por ejemplo, este año estrenaron Una Madre, donde yo soy la protagonista con otro actor. Nos ha ido muy bien con esa película y ahora en noviembre voy a rodar otra película y yo soy muy feliz. La televisión me gusta, pero mira, Jorge, es el medio que me pone más nerviosa. Es increíble, no me preguntes por qué, porque no, ahora, a mí me dan nervios
sobre todo un estreno, empezar una función, todos los actores tenemos como un cosito ahí, y al hacer una escena, pero teatro y cine como que, ¡oh! En la televisión me gusta y he hecho, pero a veces me cuesta entrar en ese lenguaje. Y yo no considero que hacer televisión sea, no, yo creo que todos, hacer televisión, cine y teatro, merecen la misma atención y el mismo respeto. A Eh, mí me cuesta más entrar ahí, pero igual las producciones que he hecho las logro disfrutar, pero a veces no logro como sentirme como, no sé, a veces me contengo en muchas cosas. Debe ser también porque es lo que menos he practicado, como todo en la vida. Marcela, ya tal como yo te predije, se nos fue el tiempo volando, Ay, quedan muy poquitos minutos. A mí, yo le quería preguntar a Angélica si va a haber alguna pregunta del público presente o a través, ¿cómo se llama?, del Zoom, de los que están allí en sala o los que están en el Zoom. Si no, yo tengo dos preguntas más para hacer, pero tomaría todo el tiempo porque tenemos que terminar y 15 puntualmente. ¿Me mando yo? Sí. Vamos. Entonces, bueno, yo te quería preguntar por el tema hay una cosa que me fascina de los saberes teatrales, de los saberes cinematográficos, los saberes televisivos en la actuación, que es lo que Mauricio Cartún llama saberes de tiempo, ¿no? Que son esos saberes de horas y horas de estar en la praxis, ¿no? Digamos, de estar poniendo el cuerpo en la escena, poniendo el cuerpo ante la cámara, poniendo el cuerpo en el set de televisión. ¿Compartís esa idea? Digamos, ¿hay saberes de tiempo digamos, en la actuación? Digamos, ¿hay algo que se aprende en el hacer, digamos, y sobre todo en la acumulación de tiempo en el hacer? o sea, la pregunta es si, digamos, cuando uno está haciendo televisión, si uno teatro, que si uno aprende sobre esas cosas que están ahí. Mirá, el ejemplo que da Cartoon es, viste por ejemplo, los actores que trabajan en la calle, que la primera vez que salen a la calle van descubriendo lo que es trabajar en la calle, cuando ya salieron 100 veces, ya están mucho más armados, digamos, en cuanto al conocimiento de lo que es actuar en calle, ¿no? Como si pudiéramos decir que nuestros saberes son saberes de experiencia, ¿no? Que solamente digamos, haciendo pasar por el cuerpo la experiencia del teatro o de la televisión o del cine, es que uno realmente va adquiriendo y desarrollando esos saberes, ¿no? No sé si Claro. coincidís con... No, claro, por eso te decía que de pronto yo, porque lo que menos he hecho es televisión, no me siento tan cómoda. Claro, uno definitivamente la experiencia yo creo que en todo le va dando lo que dicen aquí cancha, pero yo sí creo, Jorge, personalmente, que cada producción, sea en teatro, en cine, televisión, tiene sus saberes, que uno no los sabe. Uno puede llegar con la experiencia, pero eh, cada producción es nueva, cada personaje es un reto. Yo, por ejemplo, soy de las que me sorprendo todavía como una niña cuando entro, sobre todo en cine o en televisión, a un set donde fue creado, ¿no? No me refiero a una... Y yo me sorprendí y digo, oiga, pero es que hacen magia los directores de arte y le crean a uno un hospital o le crean a uno... Y eso a mí todavía, por ejemplo, me sorprende. Yo, el hecho de llegar a un set, por ejemplo, que hace poquito hice una serie que tenía que ver con el siglo pasado y con este. Y era una serie muy sencilla, pero el hecho de ver como, no sé, una pared o un mobiliario del siglo pasado y los vestidos del siglo pasado, a uno lo meten en otra cosa y es asombroso ver cómo uno va a desarrollar ese personaje. Entonces yo, aunque sí hay saberes, yo por lo menos siempre llego muy atenta a esas nuevas producciones y un poco como aquí para escuchar al director o directora y también ir probando el personaje. Ujú. Marcela, y bueno, mi última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo
y la verdad que te agradecemos enormemente, no solo que nos hayas contado un poquito qué es lo que se va a ver el sábado con este nuevo espectáculo de Petra, sino también que nos permitas conocer, digamos, ciertos secretos de tu pensamiento, de tu técnica, de tu relación con la profesión, con la praxis, ¿no? Yo te quería preguntar si Petra tiene escuela, si ustedes dan clase. Además, acá en Argentina es muy común que, digamos, los colectivos o los grupos o los equipos de trabajo tengan escuela, además de hacer teatro. Sí, más que escuela, cuando empezamos con la casa, sí teníamos, digamos, unas clases o un proyecto que tenía todo que ver con el desarrollo del personaje, incluso la dramaturgia de las clases, y se armó un equipo de profesores y Fabio, digamos, que era el que lo lideraba, les dijo, yo quiero que ya fuera clase de voz, clase de cuerpo, si orientaras el personaje, y fue muy bonito los ejercicios. Y llegó la pandemia, Jorge, y eso nos cerró todo. En estos momentos, y espero que se pueda, y espero, estamos cerrando como una alianza con algo que podría llegar a ser muy importante aquí en Colombia para una escuela. Yo en lo personal no dicto clases, no puedo. Ahí me dicen, pero usted lleva 37 años, pero es que ser maestro, mucho llevar 37 años no quiere decir que uno pueda transmitir las cosas. Entonces yo con la escuela no me meto, pero si eso se da, va a ser muy importante de pronto para mucha gente acá. Yo quería hacer solamente una cosa, Jorge, con relación a mi trabajo como actriz. Yo soy una Dale, persona ¿cómo no? ¿Cómo no? de voz ronca, entonces siempre me hicieron bullying y me decían voz de tarro y todo eso, y yo no canto porque me dan nervios y porque siempre me callaban. Y finalmente en las clases de voz, yo nunca entendía tampoco eso de ponga la voz aquí, caliente la voz, hasta que una vez, yo le tengo mucho miedo a las mariposas. Y si yo veo una mariposa, yo pego un Mirá, grito y si yo mirá. pego, a mí no se me desgarra la voz, ni tengo que ir al otro día donde el otorrino, porque es un sentimiento tan veraz del susto. Entonces entendí que si uno tiene el sentimiento apropiado, la voz sale de manera apropiada, sin dañarse las cuerdas y sin estar pensando, mire, es que ponga la voz en el resonador de arriba o de abajo, respire y bote todo con el diafragma, que es lo mismo, porque ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Entonces entendí que finalmente hay que tener como el sentimiento o ser genuino en eso para poder sacar la voz. Es que quería contar como esa anécdota que he ido encontrando como en mi trabajo como actriz. Y para cerrar, Marcela, muy interesante esto último que decías. Si hubiera que enseñar algo, suponete te obligan a dar clase, ¿no? Te dicen, mira, vas a tener que dar clase. Eh, ¿qué es lo fundamental que habría que enseñar en esta transmisión de la profesión, en esta transmisión de la actuación? ¿Qué sentís que sería, digamos, lo principal que vos enseñarías? Yo enseñaría a que nunca den nada por sentado, a que no se lo crean, a que uno puede llevar 37 años y si mañana enfrento un personaje nuevo, tengo que trabajar como si fuera la primera vez que me subo en el escenario. La soberbia nunca es buena consejera. No se lo crean, duden, siempre duden y trabajen lo que más puedan, error y ensayo, en todo, en teatro, en cine y televisión. Uno cuando se lo cree, para mí, Jorge, uno pierde. Buenísimo, buenísimo. Marcela Valencia, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que fue un placer escucharte y envidia total a los que van a poder ver el sábado, perdón, el nuevo espectáculo de Petra. Recordanos, por favor, el nombre del espectáculo y que va a haber dos funciones, ¿no es cierto? Y dónde van a ser, si te acordás. Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias a ti, Jorge, porque yo con esta entrevista estaba muy nerviosa porque yo a ti te considero un grande y yo no me considero tan erudita. Y segundo, se llama 25 cosas. Vamos a estar en la Universidad Nacional el 8
de octubre, función de 6 y de 8. Entonces, bueno, los esperamos a ver el público manizalita cómo nos recibe esta vez. Qué bueno, qué bueno. Envidia total a las y los espectadores que los van a poder ver el sábado. Muchas gracias, Marcela Valencia. Y no sé si le damos la palabra a Angélica o a Gabriel para alguna indicación, porque terminamos la primera jornada del Congreso. Este martes 4 se cierra hoy con la entrevista a Marcela. Gracias. Gracias, Marcela, nuevamente y muchísimas gracias, Jorge. Sí, mañana nos vemos otra vez aquí a las 9 para quienes están como público presencial. Vamos a empezar en punto, por respeto también a las personas que se están conectando desde Zoom. Agradecerles por participar en este espacio, por haber estado en la mañana, por la paciencia, por los inconvenientes técnicos que tuvimos y nada, mañana nos volvemos a ver. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, Gracias, Marcela. doctor Un Jorge. gran abrazo. Abrazo, chao.